sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Hay algo realmente curioso en la forma en la que muchos fans deciden mirar todo menos lo evidente. Taehyun y Jungkook tienen cientos de momentos, gestos, palabras y acciones que podrían sostener perfectamente la idea de una relación real entre ellos. Momentos que no nacen de teorías fantasiosas ni de edits manipulados, sino de hechos públicos, visibles y en algunos casos incluso confirmados por ellos mismos. En cambio, se aferran a rumores sin evidencia, a historias sacadas de un guión corporativo, a relaciones ficticias creadas más como distracción que como realidad. Muchos lo hacen porque creen que al apoyar estas narrativas artificiales podrán proyectar sus propias fantasías, como si invalidar cualquier vínculo entre ellos los acercara más a ese sueño imposible. Porque es más fácil mirar hacia otro lado que confrontar lo evidente, y así, el fandom continúa escogiendo la versión que les permite seguir soñando, aunque para hacerlo deban negar lo que Taehyun y Jungkook han mostrado una y otra vez. Un ejemplo claro de eso y de cómo muchos eligen ignorar momentos reales y grabados en cámara ocurrió durante unos premios en los que Jungkook comenzó a molestar a Taehyun de una forma tan espontánea como insistente. Jungkook golpeaba sus anillos contra la estructura metálica de la silla, produciendo un sonido seco y constante, mientras Taehyun intentaba concentrarse en las presentaciones del escenario. Al principio, era fácil interpretar ese golpeteo como una simple reacción de aburrimiento, algo inconsciente que cualquiera podría hacer sin darse cuenta, pero conforme pasaban los minutos, ese golpeteo dejó de ser casual. Jungkook comenzó a hacerlo con más fuerza, más frecuencia y más cerca de Taehyun, a tal grado que era evidente que el ruido se estaba volviendo molesto. Taehyun, que estaba intentando mantener la atención en lo que ocurría frente a él, terminó hartándose, y cuando se giró para pedirle que se detuviera, no solo le dirigió una mirada de advertencia, sino que también empujó suavemente el brazo de Jungkook para cortar el ruido de una vez. En ese punto, cualquiera esperaría que Jungkook dejara de hacerlo, pero lo curioso es que justo después de recibir esa advertencia, Jungkook no solo se detuvo, sino que comenzó a hacerlo de una manera aún más intensa, casi como si lo hiciera a propósito para llamar la atención de Taehyun. Así que cuando Taehyun, visiblemente cansado, se giró para detenerlo de una forma más definitiva y apuntó a cierta parte del cuerpo de Jungkook con la mano, Jungkook reaccionó rápidamente y tomó la mano de Taehyun antes de que ésta llegara a tocarlo. Esa acción desencadenó un forcejeo juguetón entre ambos, un intercambio demasiado natural y demasiado confiado para ser visto como algo incómodo o fuera de lugar. Jungkook no se molestó, no se apartó con incomodidad, no reaccionó de manera defensiva, simplemente jugó de regreso, como si ese tipo de interacción fuera algo completamente normal entre ellos, y solo después de unos segundos de ese ir y venir, finalmente se detuvo. Este tipo de momentos hablan por sí solos, no hay rumor, teoría o especulación que pueda compararse con hechos tan evidentes, grabados, públicos y tan característicos de su relación. No es un comportamiento común entre simples amigos, al menos no en un contexto tan formal, y sobre todo no es normal que Taehyun actúe así, y que Jungkook, lejos de molestarse, responda con la misma naturalidad y cercanía. Esa es exactamente la clase de confianza que tantos prefieren no ver, aunque esté justo frente a sus ojos. Y algo muy parecido ocurre cuando recuerdo aquella vez en la que Taehyun literalmente se sentó sobre Jungkook durante un vuelo desde Corea. Nadie puede negar que ese momento marcó un antes y un después, en la manera en que muchas personas empezaron a percibir su relación. Puedes creer todas las suposiciones que aparecen a diario, pero esas teorías jamás van a borrar lo que ellos mismos mostraron en ese vuelo privado que tomaron después de pasar una semana completa juntos en Corea, completamente solos. La forma en la que Taehyun se acomodó con la espalda recargada en Jungkook demostraba un nivel de confianza y comodidad que simplemente no se puede fingir, y Jungkook, por su parte, no trató de ocultar nada, estaba feliz de tener a Taehyun así de cerca, como si ese contacto fuera algo natural entre ellos. Ese momento por sí solo vale más que cualquier rumor. Las miradas, las sonrisas y la tranquilidad con la que se mostraron hablan mucho más que cualquier historia inventada, y cuando tienes evidencias tan claras, es imposible seguir sosteniendo que su cercanía es una simple coincidencia, o que otras teorías sin fundamento tienen más peso que lo que ellos mismos han dejado ver. El día en que Taehyun y Jungkook fueron vistos caminando juntos por las playas de Busan, toda la información comenzó a armarse gracias al propio Instagram de Taehyun, donde publicó varias fotos tomadas en la playa.
La primera imagen de esa secuencia fue una foto de una sombra con un sombrero de pescador, y aunque no se mostró el rostro, muchos notaron que Jungkook suele usar exactamente ese tipo de sombrero, por lo que se empezó a especular que la sombra era él. Además, en uno de los collages que circularon, se podían ver claramente dos tipos distintos de huellas en la arena. Eso ya sugería que Taehyun no estaba solo, algo que tiene sentido porque alguien tuvo que tomarle las fotos, pero lo más llamativo es que las huellas coincidían con el relieve de las suelas que Jungkook llevaba ese mismo día. Y la perspectiva desde la que Taehyun tomó una de las fotos daba la impresión de que quería que se notara la presencia de otra persona a su lado. Más tarde, algunos fans compartieron videos donde se veía a Taehyun y Jungkook caminando juntos por la playa, mientras su personal se mantenía a cierta distancia, como si les estuvieran dando privacidad. Eso confirmó por completo que Taekook había ido a caminar solos por las playas de Busan, en un momento íntimo y genuino, como una típica salida nocturna que no puede fingirse y que solo ellos podrían tener. Literalmente como novios en una salida de novios que muchos prefirieron ignorar. Aunque si hubiese sido con una chica y no con un chico, creo que esta noticia hubiese causado más revuelo que la propia acción en sí, pero no están listos para esta conversación. Porque es realmente gracioso ver cómo algunas personas inventan situaciones para fingir que sus favoritos salen con Taehyun o Jungkook, cuando tienes al propio Taekook realizando cada acción de pareja que sus invenciones ni siquiera tienen comparaciones. El hecho de que Taehyun iniciara live con Jungkook y solo se dedicaran a escuchar música y luego se miraran de vez en cuando y hubiesen especulaciones de su supuesta lejanía solo porque tenían que usar los cinturones de seguridad, no quitó que realmente su destino era ir a comer a un restaurante completamente solos después de haber estado trabajando con los demás miembros. Su disposición a salir de la rutina para pasar tiempo a solas, aun cuando pudo haber sido una cena grupal, demuestra el nivel de complicidad que tienen. Muchos podrían desear un poco de esos momentos que ellos mismos nos han dado, pero solo pueden conformarse con un par de teorías e interpretaciones erróneas creadas con la intención de perjudicar, sin llegar a tener la oportunidad de ver que tus favoritos salen juntos, haciendo planes juntos y todo juntos. No es lo mismo saber que Taehyun tuvo que aclarar que su viaje privado con Jungkook no había sido para ninguna grabación como muchos fans querían especular, y que por el contrario había sido un viaje donde incluso llegaron a recomendarse outfits a juego de parejas, a simplemente suponer cosas recicladas que ya han sido vistas en otras situaciones pero con diferentes nombres, porque entonces ahí creen que es real y no dudan de las fuentes no confiables de las que provienen. Son tan incongruentes con lo que siguen que olvidan que Taekook ha hecho este tipo de acciones y mucho más, como usar anillos a juegos que fueron tan obvios como para ignorarlo, o haber dicho que Jungkook era tan bonito que podría morir. Definitivamente no es algo que yo vaya a superar pronto, porque es la base de lo que muchos quisieran y solo nosotros podemos tener. El orgullo que siento al saber que nosotros jamás tendremos que inventar nada que no nos hayan mostrado ellos mismos es un hecho que no podemos ignorar, porque si de algo estoy seguro, es que Taekook seguirá mostrándonos su verdad a como solo ellos saben hacerlo, sin presiones, sin falsedades, solo ellos mismos, mostrando un amor que nunca va a tener comparación, porque lo que hace a Taekook especial no es lo que otros puedan inventar, sino lo que ellos mismos han demostrado de su amor auténtico y real.